1:35 y ya estamos aquí. Como decía nuestro buen amigo y compañero Joseba Larrañaga, el estudio 1 se ha transformado, no sé qué ha ocurrido, han bajado las luces, el piano continúa tranquilo, no ha pasado como nos temíamos en la conexión con Sevilla. Tenemos visita de buenos amigos, estamos todo el equipo y os aseguro que hoy tenemos una historia de esas muy completas. Sería difícil reunir una historia ocurrida en España los siguientes términos, os lo explico. Una casa misteriosa. Estamos acostumbrándonos últimamente a este tipo de cosas. Pero si lo unimos con crímenes, mutilaciones, espías del nazismo, extraños virus, mensajes de supuestos extraterrestres. Hoy vamos a adentrarnos en este espectáculo que la cadena SER intenta realizar después del larguero la noche de los viernes, en una de las historias más atractivas, extrañas, misteriosas de nuestra larga y desgraciadamente densa crónica negra. Nos habéis preguntado mucho a través del SMS y del correo electrónico por un tema que a muchos de vosotros, más jóvenes, más mayores, os sonaba, habéis escuchado, habéis leído algún recorte, queríais tener los datos. Escuchad cómo llamó la prensa de los años 50 a esta historia que sale a la luz por otro macabro hecho que vamos a relacionar esta noche. Hubo una portada de un periódico famoso que se llamaba El Caso, que en enero de 1954 tuvo un número que vendió más que ningún otro. Se agotaron los ejemplares. La portada era una lechera. Quizá muchos de nosotros ya no recordemos lo que es una lechera. Antiguamente se transportaba el blanco elemento en esas barricas, a veces transparentes, otras de metal. Esta era transparente. Y en su interior había una mano de mujer con las uñas pintadas. El titular, escrito a mano porque saltó la censura del director del caso, Eugenio Suárez, decía: Albacete, el caso de la mano cortada. Y parece mentira, pero van a pasar casi 50 años, se van a cumplir justo ahora 50 años, y el tema sigue siendo uno de los tabús donde ocurrieron muchas más cosas de lo que se dijo. El caso de la mano cortada. Yo recuerdo perfectamente ahora algunos compañeros en este mundo de los sucesos que contaban una cosa espectacular, lo que eran las noticias en aquella época. Imaginaos el caso, el periódico más leído en aquella época en España, la lechera con la mano, y al día siguiente la fotografía era otra. Los chatarreros haciéndose de oro prácticamente, porque en todo Madrid, en un efecto de impulso, la gente se había deshecho de aquel material, de las lecheras. Les habían cogido repentino asco por aquella foto. Hoy estamos acostumbrados a casi todo, pero imaginaos lo que era a los años 50 y aquella foto. Una mutilación en una casa misteriosa, con una madre misteriosa y con una serie de personajes no menos enigmáticos. Otra realidad. Milenio 3. En la SER. Y aquí estamos, como no, don Juanma Frasquet, nuestro compañero en la nave del misterio, la que viaja rumbo siempre a lo desconocido, envuelto de pantallas, de mandos, de músicas como esta. Katia Rocha, Carlos Barroso y Carmen Porter. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. ¿Tú te acuerdas, verdad, del caso de mano cortada? Claro que me acuerdo. Ha sido un caso que hemos rememorado en muchas tertulias, que con mucha gente que tendremos esta noche aquí, que nos dará su opinión sobre este caso, hemos debatido en innumerables ocasiones, porque la verdad es que si le preguntas a gente de la época, incluso yo coincidí con uno de los del director del caso, se acordaban perfectamente de que había sido pues uno de los sucesos más truculentos de la historia de ese periódico, y cómo tuvieron que hacer incluso nuevas tiradas por la portada que pusieron con esa mano metida en la lechera, y cómo la gente en Madrid de aquellos tiempos le impactó tremendamente. Pero es que además esta noche sabremos de quién era esa mano, qué ocurrió, qué pasaba en esa cosa, qué tienen que ver, en esa casa, perdón, qué tienen que ver los espías supuestamente nazis, un virus, unos mensajes extraños, sacrificios, satanismo,
una serie de cosas que parece mentira, pero 50 años después han vuelto a la actualidad de alguna forma. Nos es muy duro empezar con esta crónica de Albacete. Estamos hablando de estos días, ha ocurrido hace apenas unos días. En la noche de San Juan y no otra se encontró una cabeza, yo siento todas la noche, pero es así, una cabeza en un lugar también particular. En el nacimiento, todo tiene una simbología, del río Mundo, en Albacete. Se encontró una cabeza esa noche que estaba tan deteriorada que nadie sabía si era hombre o mujer. Hemos tenido que esperar las pruebas de ADN. Y se ha inculpado, y por favor pongamos comillas y presunción de inocencia, se ha inculpado a una persona que nosotros hemos llegado a conocer. Un buen hipnólogo, un buen hipnoterapeuta. Un hombre que estaba obsesionado, ¿sabéis con qué historia, con qué caso, con qué suceso? Un hombre que estaba obsesionado con este caso, con el de la mano cortada. Le han inculpado, ahora mismo quizá nos esté escuchando, está en la cárcel. José de Zor, parece ser, le culpan de mutilar el cuerpo de otra persona. Un hombre que llevaba toda la vida investigando los extraños sucesos que según él se prolongaban en el tiempo en su Albacete natal. Los compañeros de Cadena SER en Albacete nos contaban los últimos hechos de esta trágica historia que quizá tenga que ver con ese caso antiguo que nadie quiere olvidar. Escuchamos a los compañeros. José de Zor se encuentra en la prisión de Albacete desde el pasado 1 de septiembre acusado de participar en el llamado crimen de la cabeza. El juez decretó prisión incondicional para de Zor por su supuesta implicación en el asesinato del joven de Lugo Manuel Espósito, cuya cabeza apareció en un paraje de la localidad de Riopar y muy cerca del nacimiento del río Mundo. José de Zor es una persona muy conocida por sus actividades en el ámbito del esoterismo. Especialmente populares han sido sus conferencias relacionadas con las psicofonías, como por ejemplo la que realizó hace años en las ruinas del antiguo convento de franciscanos, muy cerca de la capital, o por su conocimiento del suceso protagonizado por la marquesa Margarita Ruiz de Liori. Ha colaborado en el ámbito esotérico y también ha impartido cursos y pronunciado conferencias en esta materia. El caso, que ya se conoce como el crimen de la cabeza, ha dado una vuelta a la vida de José de Zor. De Zor pasó 72 horas declarando en las dependencias policiales de la capital tras ser detenido en la estación del ferrocarril de Alicante y a su vuelta de unas vacaciones que había pasado en Marruecos. En principio se barajó la posibilidad de que la cabeza correspondiera a una mujer, ya que el estado de descomposición no permitía a primera vista determinar el sexo de la víctima, por lo que hubo que esperar a realizar las pruebas de ADN. A día de hoy, José de Zor continúa tras las rejas de la prisión provincial de La Torrecica. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Esta noche, si el anterior viernes nos lo merendábamos entero prácticamente con el asunto del código de la Biblia, que tanto impacto y de verdad, mil gracias. Todavía estamos alucinados en una hora. 2000 llamadas a las 2 de la madrugada. No son moco de pavo y lo hicisteis posible todos vosotros el viernes pasado. Hace 2 semanas estábamos en Sevilla, viviendo en directo, creo que por vez primera en la radiodifusión española, pues lo que supuestamente, y siempre sabéis que somos muy escépticos, fenómenos extraños, con un lugar intervenido por la policía y con todos nuestros amigos. Tenemos varias sorpresas. La primera, Katia, nuestra forma de contacto y los ganadores a través de ese SMS de los 10 programas del Código de la Biblia, ni más ni menos, en español. Pues sí, no vayan a pensar, buenas noches, lo primero, no vayan a pensar que no cumplimos nuestra palabra. Tienen que mandar sus mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que quieran, bueno, pues si quieren una pregunta, una duda, sugerencia, en fin. Hoy tenemos una pregunta. Hay algunos mensajes que dicen que tienes una voz muy sensual, Perdona sí, que te lo diga. Perfecto, Katia, así tú siempre das una larga cambiada para que al menos el tema no vaya muy tétrico, aunque esta noche te debo decir que tenemos temas duros. Tenemos una cosa que le encanta a nuestros oyentes, que a mí me parece que es el masoquismo que todos tenemos con lo oculto, que son supuestas psicofonías obtenidas en esta casa, la Casa del Misterio de Albacete, de la Mano Cortada, donde hemos estado, y que fueron sacadas en los años primeros de los 90. Tenemos una pregunta 7640, Katia, aparte de que nos cuenten lo que quieran, el caso que quieran plantearnos, lo que les va pareciendo el programa, la investigación, qué opinan ellos, y sobre todo, muy importante, siempre sondeamos cada madrugada, tanto viernes como domingo, sondeamos lo que dice el pueblo. ¿Cuál es el crimen? Y ahora estamos afectados por varios que ha habido muy importantes. ¿Cuál es el crimen, extraño o no extraño, que más os ha impactado? Queremos saberlo al final del programa. ¿Cuál es el crimen español ocurrido aquí que más os ha impactado?
Bueno, pues los mensajes ya lo hemos dicho, 7640, milenio, espacio y el texto. El coste de la llamada es los 60 céntimos de euro masiva. Los ganadores del programa informático del Código Secreto de la Biblia han sido Javier Rebollo Matador, María Teresa Cortés de Luis, Óscar Giraldo Notario, Francisco Javier Luis García, Ignacio Casares Andrés, Gabriel Mañas, Diego Manuel González Casal, David Martín Gálvez, David García Ortega y Patricia Ibáñez Biondi. Todos ellos recibirán en su casa el Código Secreto de la Biblia, el programa informático. Y ahora, antes de sumergirnos hora y cuarto en esta historia alucinante, digna de la ciencia ficción, pero como siempre decimos en Milenio 3, la realidad supera cualquier ficción, tenemos una cosa muy importante, un mensaje muy importante que mucha gente está esperando. Antes vamos a escuchar una cosa, una promoción que la cadena SER va a emitir a nivel nacional y en Radio Sevilla particularmente toda esta semana. Los rumores eran ciertos, la leyenda urbana Katia es verdad. El 3 de octubre estamos en Sevilla, programa delante del público, investigación en vivo. Vamos a escuchar, Juanma, si te parece, la promoción de ese viaje. Se ve como la esfera pasa a la vera de la cámara. En ese momento, tanto a Rafael Cabello como a mí se nos escucha... ¿Eso qué ha sido, José Manuel? Pues eso ha sido un ruido que no sé ahora mismo de dónde viene. Que los cerrojos se están abriendo y se están cerrando. Fenómenos extraños en vivo. Los micrófonos de Milenio 3 estuvieron más cerca que nunca del misterio. El viernes, desde Sevilla, la investigación va a continuar. Milenio 3. Este viernes a la 1:30 de la madrugada y los domingos de 3 a 4. Con Iker Jiménez. Cadena SER. Y es que, Katia, estamos en Sevilla, a partir de ahora es oficial, el próximo viernes, dentro de 7 días, estaremos delante de los amigos de Sevilla, una ciudad que es muy especial para nosotros, con investigaciones, con los misterios de Sevilla, con testigos, con pruebas, con filmaciones, con documentos y con entrada, José por María supuesto, Bautista, con Rafael Cabello. Por Bueno, supuesto. pues los oyentes de Sevilla nos lo han pedido mucho y el viernes que viene, la madrugada del viernes 3 al sábado 4 de octubre, es decir, la próxima semana, el programa Milenio 3 se realizará en directo y para el público desde la Fundación El Monte en la calle La Araña. La Fundación El Monte, Sala Juan de Mairena, creo, pero bueno, calle La Araña, La Araña, desde Sevilla. corazón de Sevilla. Sí, en pleno centro de Sevilla, desde allí el programa con público, pues nos veremos las caras de los oyentes sevillanos. Importante, el programa empieza a la 1:30, pero desde las 12 puede estar, bueno, empezaremos, que se informen en Radio Sevilla, ¿no? Que va a dar toda Tienen que estar pendientes de su emisora de Radio Sevilla, allí se dará toda la información. Katia, te esperamos dentro de unos minutos con esos primeros mensajes a 7640, palabra milenio, y empezamos con esta historia impresionante. Y es que, Carmen Portela, compañera, ¿quién era? Vamos a ver, la primera escena de esta historia sería una mujer joven, Margot Shelley. Estamos hablando de la alta sociedad, una mujer que repentinamente su cadáver aparece misteriosamente mutilado. Llegan los forenses. Si mis documentos de la propia acta policial no se equivocan, hablamos del 19 de enero de 1954. Por eso hablamos de que se van a cumplir, pues fíjate, medio siglo. Aparece en la cama, falta una mano, y su hermano, Luis Shelley, se presenta en el juzgado número 14 de Madrid, en aquella época, imaginemos la escena, con una extraña confesión. Quiere culpabilizar de mutilación a su propia madre. ¿Y quién era su madre? Estamos hablando de una persona muy particular, se va a centrar toda la historia en ella. Sería difícil hacer un retrato, pero ¿cuál es su biografía, Carmen? ¿Quién es esta mujer extraña, protagonista de la historia de la mano cortada? Pues Margarita Ruiz de Liori de la Bastida. Tenía muchos títulos. Era marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, duquesa de Valdeáguilas y vizcondesa de la Mosquera, una distinguida dama de la burguesía Iker. Era la menor de 2 hijas del matrimonio compuesto por Soledad Resines de la Bastida y José María Ruiz de Liori. Nació en 1888, con 18 años se casa con Ricardo Shelley y un empresario con el que tuvo 4 hijos, José María, Juan, Luis y Margot. Margarita era una mujer muy adelantada a su tiempo. Fue la primera que estudió Derecho en la Universidad de Valencia. La primera mujer española.
También hizo 2 años de medicina. Además fue modelo y espía. También periodista. Miembro de los servicios secretos españoles a los que sirvió en África durante la Guerra Civil. La primera corresponsal de prensa, dicen que del mundo, la primera corresponsal que activamente, vistiéndose de hombre, o sea, la mujer es una historia, emitía crónicas para varios periódicos desde Marruecos. Muere su primer marido y en 1937 comienza una nueva relación con José María Bassols, una boda que luego más tarde se anularía. En el RIF ejerce de agente secreto y conoció a Abdelkrim, y era además dueña de muchas fincas, sobre todo situadas en la zona de Albacete. Una casa era la más importante, una casa en la calle Mayor 58, una casa que desde siempre la habían llamado, nominado, como la casa de los fantasmas. Una casa y unos sótanos. Parece ser que la policía, cuando empieza a investigar estos hechos que vamos a contar, encontró demasiadas cosas. Paredes forradas en rojo, sótanos con extraña simbología, animales enteros despellejados colgando de garfios, huesos que decían que eran humanos, un esqueleto, libros de brujería. Estamos hablando de la España de los años 50, cuando todo esto era un absoluto tabú. Por eso hubo tanto impacto. Una chica de 42 años, soltera, Margot Shelley Ruiz, hija de esta extraña marquesa, aparece con la mano amputada. La investigación se realiza por parte de la policía y un gran escándalo, y se encuentra esa famosa y celebérrima lechera con esa mano en su interior. El 4 de febrero, pocos días después, se ordena la exhumación del cadáver que ya había sido enterrado. Se dan cuenta de otra macabra sorpresa. Esa mujer, con los ojos cerrados, se los abren, no tenía globos oculares, se lo habían extirpado y con la precisión de un cirujano. También la lengua y también el vello púbico. Parece mentira, pero esta historia va a empezar una auténtica dimensión de hechos que todavía colean, que todavía siguen impresionando demasiado a algunos, que para algunos son capaces de nublar la mente y hacer que alguien, por ejemplo, corte la cabeza a otro, basándose, quién sabe, si en esas historias. Ocurrieron en Albacete. El impacto fue tal que se vendieron, como hemos dicho, miles de periódicos. Lo supo muy bien un periodista de sucesos que vivió de lleno la historia, aunque él era muy jovencito. Francisco Pérez Avellán, maestro del suceso, nos cuenta lo que significó para el periodismo, para la sociedad, el espanto que produjo aquello. Era la primera vez que se hablaba de extraños ritos en España. Le escuchamos. Esto era en realidad el corte de una mujer que había perdido a su hija y que quería conservar algo de ella y también probablemente llevar a cabo una especie de ritual conducente, no se sabe muy bien si a tener con ella cierto contacto después de la muerte o si pretendía en ese momento algo tan difícil como conseguir la eterna juventud, y entonces se quedó con parte del cuerpo de su hija fallecida de una enfermedad rapidísima, fulminante, y le cortó algunas partes de su organismo. Sacó los ojos, por ejemplo, cortó la lengua, cortó pelos del pubis, una serie, y también la mano efectivamente, esa mano que pasaría a la historia, y quería vender más periódicos del caso que ningún otro asunto nunca, y que lo permitió pues porque en aquella época todo esto interesaba muchísimo. Era una época donde se publicaban menos cosas, donde se relacionaba el suceso, donde a veces no se podía publicar la misma semana 2 crímenes, había que elegir uno porque no lo permitía la situación, la norma. Creo que Paco Pérez Avellán describe perfectamente la época, una época de censuras. A partir de aquel segundo número del caso se prohibió cualquier tipo de información al respecto. Y la historia de esa mujer, de esa familia, de ese sótano, quedó envuelta en tinieblas. Hemos indagado, hemos revuelto, como hace nuestro equipo siempre, Roma con Santiago, y hemos encontrado a las personas que mejor conocieron esta historia, que conocieron a la propia marquesa, que conocieron lo que se cocía en aquellos sótanos. Pedro Nuño de la Rosa es un prolífico escritor albaceteño. Hizo una novela, Carmen, que incluso decían que la Warner iba a pasar a película. No sabemos qué ha pasado con eso, pero obsesionado. Otro ejemplo de otra persona que se ha pasado 25 años siguiendo esta historia, ¿no? Pero don Nuño de la Rosa, además de buen amigo y con el que he mantenido numerosas conversaciones sobre este tema, este escritor escribió esa novela, la de la mano cortada,
Y realmente es que él llegó a conocer a la marquesa Margarita Ruiz de Liori. Y él piensa que era un rito, que era una mujer que en Marruecos aprendió extraños procedimientos para, dicen, buscar la vida eterna, es lo que dicen algunas culturas del Rif, y lo practicó con su propia hija. Sí, los rituales sobre todo de los yizidi. En estos rituales pues había uno de ellos que era cortar algún miembro de la persona muerta para así mantener el espíritu o el alma de esa persona con uno, que no se fuera nunca, que después de enterrada algo estuviera con el familiar, con la persona querida. Mantener el alma cercana es lo que pensaban los yezidi y lo que hizo esta mujer, que como decimos su biografía es extensísima. Creo que es una de las primeras, si no la primera, que tuvo automóvil en España. La primera mujer que tiene automóvil y sabe conducir en España. Era una mujer muy adelantada. Dicen que amante de Primo de Rivera y amiga personal de Francisco Franco. Y también amante de Ateltrim. Tuvo varios... La Matajari española, hay varios reportajes sobre ella. Y una persona que dicen que en la Segunda Guerra Mundial compraba y vendía, se hacía mucho en los espías, la doble cara, información de un bando a otro. Y tendrá mucho que ver en esta historia magnífica la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el bando de los nazis. Pedro Nuño de la Rosa se convirtió en escritor y hizo esta historia quizá porque era uno de aquellos niños al que le contaban historias extrañas de aquella casa de la calle Mayor 58. Una casa donde ocurrían fenómenos singulares, donde se movían los objetos, decían, y esto en los años 50. Nos cuenta un poco qué oía él, qué se decía en aquellas décadas de esa casa que hoy vamos a visitar. Sí que es cierto, es que en la casa hubo ciertos ritos satánicos, esto sí que es verdad, pero mucho antes y por otras cuestiones que era pues la afición que tenía doña Margarita Ruiz de Liori hacia el ocultismo y hacia las experimentaciones con animales. El rito de la mano cortada es un rito yezidi que se practica en Marruecos, que probablemente donde ella lo aprendió, y es un rito sobre todo para recuperar la vida y la inmortalidad, y es un rito muy parecido a los que tiene Leviatán, que como tú sabes es el dios del bien y del mal. No obstante, también se ha comentado por parte de gente que pudo andar en el caso, pues algún que otro utilización extraña de los animales pues para transportar alguna clase de alucinógenos, pero eso no es nada seguro. Y es que los animales fueron otros personajes activos en toda esta historia. Hemos dicho que se encontraban en aquellos sótanos, en aquellos pasillos enganchados, y según el parte policial incluso, y lo voy a leer ahora mismo, se encuentran varias cabezas de perro y calaveras dentro de ollas con extrañas sustancias. Era como encontrar el gabinete del alquimista por parte de la policía cuando fueron a indagar en aquella casa. Katia Rocha, algunos mensajes que cuenta la gente, cuéntanos. Muchísimos mensajes. Bueno, pues por ejemplo, mucha gente dice que el crimen que más le impactó fue el de las niñas de Alcácer. Yo tenía dudas sobre eso, pero pensaba que sí, que Alcácer ha sido el que más se nos ha quedado a todos en la memoria, ¿no? Los marqueses de Urquijo también, otro de los crímenes que más pide la gente, y aún así nos siguen pidiendo preguntas al Código Secreto de la Biblia. ¿Cómo lo pueden conseguir? Bueno, comprando la revista Más Allá. No, y aparte que pueden seguir haciéndonos preguntas al 7640, porque vamos a seguir pasándoselas a David Zurdo, que está haciendo ese trabajo sobre la sociología hoy en día y estos temas, ¿no? También nos piden el Puerto Urracos, otro de los crímenes que más ha impresionado, es otros mensajes que nos llega, que repitamos la dirección de lo de Sevilla. Gente que no es de Sevilla y se quiere desplazar a vernos hasta Sevilla. Pues venga. Y como no escuchan Radio Sevilla en sus provincias, pues es en la calle La Araña, en la Fundación El Monte, y bueno, daremos más información en próximos programas y con cuñas, porque tampoco podemos decir mucho más. Bueno, pero seguro que vamos a estar ahí. Os seguimos pidiendo esa ayuda, 7640, palabra milenio. Luego vais a tener que opinar, tenéis que ser activos, personas que nos digan cómo hacer la investigación, porque vamos a tener voces extrañas, tenéis que decirnos qué os parece y a ver qué os va pareciendo esta historia laberíntica que vamos a resolver en la próxima hora. Un abrazo. ...1937... 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971... aparece el fenómeno de las caras de Belmes. 2003... ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad.
realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Si algo faltaba para completar esta historia de la mano cortada, os voy a leer una carta misteriosa donde las haya. Sería no para un programa, sino para 2 programas contar la historia del llamado planeta Humo. Y me diréis todos que tiene que ver ahora un planeta extraño en esta historia de una casa con mutilaciones, de una casa con fenómenos extraños. Bien, muy brevemente, desde los años 60, desde el año 66 concretamente, un grupo de personas muy seleccionadas en España recibieron una serie de cartas manuscritas, cartas llenas de fórmulas matemáticas, cartas llenas de extraños códigos en castellano. Fue una historia a la que dedicaremos un programa entero. Parece que detrás estuvieron varias personas, lo hemos sabido 30 años después, y los servicios de inteligencia. Su misión, saber cómo reaccionarían determinadas personas. Algunas eran como de la talla de Alfonso Paso de Buero Vallejo, comisarios de policía como Dionisio Garrido. Recibían cartas llenas de documentos, llenas de conocimiento científico, de una serie de personajes que se hacían llamar humitas. Los humitas decían de sí mismos que procedían de una estrella lejana, la Wolf 424, a 14,6 años luz de nuestro planeta. Una historia rocambolesca, absurda, de acuerdo, pero que engañó a mucha gente. En una de esas cartas hablaban de Albacete. Echaban más leña al fuego. Os la voy a leer. La recibió un párroco en Mairena del Alcor, Sevilla. Un párroco al que yo tuve el gusto de conocer, el padre Enrique López Guerrero. Este padre creó una polémica sin precedentes a través del diario ABC, 1968. El titular del periódico, la portada era: una colonia de extraterrestres se encuentra ya infiltrada en nuestro país. Lo decía un miembro de la Iglesia en el ABC en 1968. A los 2 días de estas declaraciones, el Ejército del Aire, fijaos qué curioso, declaraba el sello de materia reservada a toda la temática ovni y lo mantendría durante 30 largos años. ¿Qué tenían que ver estos llamados humitas, misteriosos personajes, con siniestras agencias de inteligencia detrás en el caso de la mano cortada? Pues bien, el 27 de marzo de 1969, este párroco recibe uno de esos sobres lleno de símbolos, el símbolo con el que firmaba esta gente en una especie de H con una barra en medio. Repito, que se hacían pasar por extraterrestres, que hoy hemos descubierto la otra cara del juego, tan apasionante o más que si fueran extraterrestres. Engañaron a miles de personas, nadie sabe en el fondo quién estaba detrás, pero este sacerdote en Sevilla, que no sabía nada de la historia de Albacete, abre aquel sobre y lee lo siguiente: nuestra primera residencia en España fue escogida en una población recoleta, Albacete. Una dama, amante de los animales, prestó asilo a 2 de nuestros hermanos, que pudieron, durante su forzoso encierro, realizar las primeras experiencias psicofisiológicas con mamíferos de la tierra, hasta que ciertos rumores, surgidos entre los habitantes vecinos, hicieron aconsejable nuestro traslado. Aquellos supuestos extraterrestres, pongamos de nuevo grandes comillas, que escribían cartas en aquella España de los 60, decían que habían estado en una casa de una misteriosa marquesa. Años después, los investigadores empiezan a indagar y, claro, descubren que había una casa con una misteriosa marquesa, que había una extraña muerte, que había mutilaciones, que había animales en los sótanos. Todo empezaba a encajar. En otra de esas misivas, estos supuestos seres de otros mundos dicen que tenían que ir al Albacete con trajes blancos. A veces se protegían con máscaras del sol. Eran rubios, albinos. Y decían lo siguiente: hubo hasta 6 focos virales, focos de virus. Se localizaron en el cuerpo de la enferma, la hija de la marquesa. Todos ellos suficientemente profundos. Las zonas afectadas se ubicaban en globos oculares.
tejido epitelial de la lengua y dermis palmar. Recapitulando, en 1969 un párroco de Sevilla recibe una carta de un grupo extraño, se autodenominan extraterrestres, indican que llevan un tiempo en la Tierra, algo completamente absurdo, pero dan datos. Dicen que fueron recogidos por esta marquesa y su familia, y que en su hija se produjeron diversos virus. Las zonas muy concretas: ojos, lengua y mano. Y cómo se quedan los investigadores que seguían la pista de estos misteriosos personajes que enviaban cartas llenas de códigos, de hechos científicos. Cómo se quedan cuando saben de la historia de la marquesa y de su hija, y de cómo cuando se exhuma el cadáver lo que falta es la mano, la lengua y los ojos. Dicen eureka: los extraterrestres estuvieron en Albacete. Y Carmen, parece que mucha gente pensó que unos misteriosos médicos deambulaban por Albacete. Hubo denuncias de que, fijaros la escena, en noches como ahora, quizá en horas como ahora, dos personajes, años 50, pelo albino, batas blancas, sacaban cadáveres del cementerio de Albacete. Se hablaba de ello, ¿verdad, Carmen? Fue una auténtica obsesión para la prensa en aquella época. Se habló y se habló mucho. Lo que pasa que estos dos personajes ni mucho menos eran humitas, ni mucho menos eran extraterrestres. En realidad eran dos espías de las SS que estaban en una casa cercana en Albacete que les había dejado. ¿Quieres decir que estos espías tenían relación con la marquesa realmente? Por supuesto, estaban en una casa de la marquesa Villasante que les había dejado a las afueras de Albacete. Lo que pasa que llamaban mucho la atención. Eran dos hombres muy altos para la época en España, muy rubios, y que encima en invierno, por ejemplo, llevaban trajes de chaqueta de color blanco. Es decir, que quien estuviera detrás de esta trama de supuestos extraterrestres que enviaban cartas para engañar a la gente, a policías, a párrocos, leyeron la historia de Albacete, se basaron en ella, supieron de ella, hablaron con gente de allí y se inventaron esta historia. Bien, hemos preguntado a bastantes personas si es cierta la leyenda de esa casa en concreto, por qué la eligieron. Fernando Rosillo, un gran investigador de Albacete, toda una vida dedicada a los fenómenos misteriosos, nos habla de qué se pudo encontrar él. Era ya tanta la noticia: extraterrestres, virus, nazis, mutilaciones, ocultismo, espiritismo, que decidió meterse en esa casa, viajar por esos sótanos, la parte oculta de la casa donde tantos secretos se guardaban. Escuchamos a don Fernando Rosillo. Yo tuve la suerte de entrar hace muchos años a través de unos túneles que comunicaban lo que es la zona de la Plaza de las Carretas con toda la parte que aún se conservaba, los túneles que había antiguamente, y se podía llegar se podían pasar unos metros. Eso después se cerró y ya nadie ha vuelto a entrar, y después posteriormente estuvimos trabajando un equipo que hace años nos movíamos juntos para investigar sobre temas de psicofonías principalmente. Pues yo es una noche que recuerdo con mucho cariño, a pesar de que tuvimos nuestros sustos, pero ahí íbamos un equipo importante de gente. Estaba José Luis Tajada, estaba José de Zor, Ismael Tajada, y lo que hicimos fue ir porque se rumoreaba que había una serie de fenómenos poltergeist, y una vez allí comprobamos pues que no eran reales, pero ya que estábamos con un permiso oficial y todo, pues nos quedamos a trabajar. Y después de sellar bien todas las casas, desmantelar techos, llevar equipo valorado en casi 4 millones de pesetas, tengo que decir que grabamos una serie de psicofonías muy impactantes. Es un campo que dominamos bastante bien, y lo que grabamos es real, está ahí. Lo que grabamos es real y está ahí, y lo vamos a escuchar esta noche. Las grabaciones con ese equipo, yo creo que el mayor despliegue tecnológico en una casa con misterio para captar supuestas voces. Había toda una leyenda, y esta noche vamos a ver el resultado de esas investigaciones y tenéis que opinar sobre ellas. Antes de eso, para añadir todavía más misterio a ese sótano, ¿qué ocurriría en ese sótano? ¿Qué hacían aquellos médicos alemanes que algunos tomaron por extraterrestres? ¿Por qué buscaban cadáveres en el cementerio? ¿Es cierto que manejaban algún tipo de virus, algún tipo de elemento? ¿Se contagió la hija de esa marquesa? ¿Por qué cortaron los miembros de esa mujer? ¿Porque realmente estaban infectados y delatarían las experiencias clandestinas de huidos de las SS en Albacete? ¿O porque realmente aquella marquesa creía realmente en la brujería y con la mano de su hija podía tenerla más cerca? Hay una declaración de Andrés Gómez Onrubia, que fue uno de los criados que trabajaron en aquella casa. Es muy breve. Año 54, 7 de febrero, cuando se estaban destapando estos hechos, cuando todo Albacete estaba
acongojada porque descubrían una auténtica casa encantada, casa de los horrores, en plena calle Mayor. Este hombre, Andrés Gómez Honrubia, decía lo siguiente: allí estaba el subterráneo, conocido con el nombre de Cuarto del Moro, lugar horrible al que se descendía por una trampa de hierro que solo podía levantarse por 2 personas. En él la marquesa permanecía muchas horas. No supimos nunca lo que hacía exactamente allí, pero siempre subía sufriendo una cara cadavérica. Demasiadas cosas. Parece ser las últimas investigaciones, y lo vamos a descubrir ahora mismo, es que estos alemanes, la marquesa prestaba ayuda a alemanes huidos de las SS, tenían ciertos virus, ciertas moléculas. Era la época de la investigación bacteriológica, las primeras, los extractores de lo que era toda la investigación médica anterior y el descubrimiento del mundo de los contagios producidos a nivel de guerra. Estos alemanes debieron hacer algo. Pedro Nuño de la Rosa lo investigó a fondo, supo hasta sus identidades. Estos eran los extraterrestres de Albacete. Y eran ni más ni menos que 2 espías alemanes. Todo el mundo sabe que había un desarrollo, pues igual que se estaba investigando en la guerra nuclear, y bueno, las U-2, si hubiera Hitler alcanzado la energía nuclear, pues las hubiera utilizado en contra de, pues también se seguía investigando en la guerra bacteriológica. Y en algunos comentarios y en algunas investigaciones que hemos podido hacer, pues parece que estos señores llevaban un suero. Que afectara a Margarita o que muriera de muerte natural, pues parece ser que es algo aleatorio. Pero sí que es cierto que sí que fueron 2 espías alemanes que en Albacete llamaron hasta cierto punto la atención, porque, bueno, pues iban de una manera estrafalaria vestida, llevaban un traje, unos trajes blancos unas veces en pleno invierno, y también un Mercedes blanco. Y precisamente, y lo siento porque es un compañero de la cadena, pues Alex hizo aquí una especie de congresillo sobre los humitas, y yo defendí que estos señores en absoluto eran humitas, sino que eran espías alemanes. En aquel tiempo se me acusó de politizar aquello de los humitas, y yo lo único que quería demostrar era la verdad sobre el caso. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Yo creo que hay argumentos para decir que la realidad, y esto es un caso que ocurrió en España, supera cualquier ficción. Hemos escuchado a Fernando Rosillo hablando de que hubo una noche de psicofonías, una noche con un gran despliegue. En ese equipo, que esa noche estaba en la casa de la marquesa, estaba José de Zor, el hombre con cuya noticia hemos empezado. José de Zor estaba en esa casa investigando con estos compañeros. José de Zor, el hombre que está inculpado de cortar la cabeza a otro, de mutilarla en el río Mundo, el hombre que estaba obsesionado con esta historia. Los espías alemanes se convirtieron con el tiempo, con los años, en seres de leyenda, en supuestos extraterrestres, y motivaron muchas investigaciones. Pero lo que pasó esa noche, o esas noches de psicofonías, lo vamos a vivir ahora mismo con toda su intensidad. Katia, cuéntanos, últimos mensajes antes de empezar con las psicofonías. Mensajes al 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto. Un oyente nos pregunta que si ya no utilizamos el mail. Sí, vamos a dar la dirección de email. milenio3@cadenaser.com. Ahí también nos pueden dejar sus mensajes, o bien, aunque se tarda un poquito más, pero por vía postal, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Son las 3 formas de comunicarse con el programa. Nos escribe un mensaje un chaval de 17 años, dice que vive justo al lado de la antigua casa de la marquesa en Albacete. Que está ahora mismo escuchando el programa al lado de la casa. Dice, bueno, estoy muerto de miedo. Pues igual es mejor que nos siga escuchando ahora. Sí, pobre. No, es broma. Bueno, un grupo de chicas que están haciendo una hoguera, dice que están muertas de miedo, que no hablemos de niñas sin ojos porque están en medio del campo y les dan mucho miedo las sombras. También nos piden que repitamos la dirección desde Sevilla una vez más. Bueno, programas de Radio Sevilla lo vamos a hacer desde la Fundación El Monte y en la calle La Araña. El próximo viernes desde las 12 de la noche, cara a cara, filmaciones, debate con vosotros, Milenio 3 en vivo. Y un resumen de los casos más importantes. Perfecto. Mira, Katia. Liermo, Los Galindos, Alcácer, los Marqueses de Urquijo, los asesinatos de la calle Luna. El crimen de del Luna, tremendos en Madrid, también con extraterrestres, entre comillas, que mandaban cartas. El crimen del rol, el asesino de la katana y Jarabo.
Pues ahora, a partir de ahora, de estos minutos, el 7640 para opinar sobre lo que vamos a escuchar, porque yo tengo mis dudas. Hay algunas que se escuchan bien, otras que se escuchan peor, otras que tengo mis dudas sinceras, pero bueno. Don Juan Manfrasquet, que ya sabe de qué vamos, nos pone esta música. Y es que a veces, y la actualidad es así, hace 2 semanas estábamos en Sevilla viviendo cosas como esta, también en Albacete, en esta casa que conjunta todos los misterios, todos los absurdos, se han obtenido grabaciones psicofónicas, y repito, para quien no lo sepa, esas grabaciones magnetofónicas no audibles en el momento de la grabación, que solo al reproducir, parece que emiten voces, contenidos concretos. En este caso, eso sí, con un material técnico impresionante y dirigida a la operación por uno de los ingenieros informáticos más importantes de una firma multinacional de ordenadores y de informática de Castilla-La Mancha. Una disposición increíble porque este lugar, la Casa del Misterio en Albacete, es hoy la Delegación de Industria. Parte de ella es la Delegación de Industria. Allí se hicieron estos experimentos. Se introduce en ellos Fernando Rosillo, que fue el lugarteniente de esta operación mano cortada. Una de ellas decía: mamá, frío y miedo, yo soy Dios, soy yo. Son una serie de psicofonías que dieron la vuelta al mundo. Yo creo que el susto mayor nos lo dimos cuando a las 7:30 de la mañana, en un edificio, actualmente la Delegación de Industria, es enorme, se fueron todas las luces y fallaron todas las luces de emergencia, menos una en la parte de arriba. Subimos rápidamente para arriba, la puerta es eléctrica y no pudimos salir de ahí. Durante media hora estuvimos encerrados sin saber qué hacer. Y fue un susto importante. Espías, virus, cartas, nazis, mujeres mutiladas, conejos, perros, gatos despellejados, ollas con símbolos, libros de brujería. José de Zor, precisamente, encontró un libro de espiritismo entre un túnel de huesos en aquel lugar. Un equipo, Carmen, sin precedentes, informático, hablamos del año 96-97, en varias sesiones, que se desplazaba por vez primera con permisos oficiales, ¿no? Y tenían además todo tipo de instrumentos para grabar. Si pasaba, aquí pasó en directo, ¿no?, con el restaurante Las Viandas, y allí ocurrió mientras estaban ellos, que grabaron pues unas extrañas incursiones psicofónicas que en sus cintas quedaron registradas. ¿Tú qué opinión tienes de esas voces que vamos a escuchar? Pues a mí realmente la primera vez que las escuché me pusieron los pelos de punta. Luego hay alguna que para mí no es tan clara. 2 de ellas sí. Bueno, pues vamos a ir esta noche. Sabemos que es uno de nuestros temas favoritos, que radiofónicamente, claro, tiene fuerza, que hay que pedir la atención de todos. Hay algunas que no están muy claras. Nos gustaría saber si vosotros oís otras cosas, escucháis otras cosas. Antes de nada, para que os hagáis una idea del equipo que se desplazó a este lugar, plena noche, Casa de la Mano Cortada. Bueno, no exactamente de la Mano Cortada, porque el hecho principal fue en Madrid, pero Casa de la Marquesa en Albacete, calle Mayor 58. En esos sótanos a los que nadie entraba, que había todo tipo de historias extrañas que nunca supieron exactamente cómo acabaron. Aquellos alemanes extraños desaparecieron de allí. José Luis Tajada, ese informático, ingeniero informático, nos cuenta el material que desembarcaron en aquella larga noche en aquel lugar. 3 monitores para visualizar en todo momento, en tiempo real, lo que sucedía. 3 cámaras de vídeo para monitorizar todo el área que queríamos analizar. 3 magnetoscopios, una mesa de mezclas profesional con ecualización paramétrica, 6 micrófonos AKG de alta ganancia, una platina, 3 cámaras fotográficas para intentar registrar todo aquello que el ojo humano es incapaz de percibir dentro del espectro visible, un ordenador portátil con conversor analógico digital encargado de almacenar las variaciones de tensión y temperatura, un receptor multifrecuencia aplicado al escaneo de todas las bandas posibles de radio, termómetros, brújulas, polímetros y, por último, 3 grabadoras alimentadas por baterías con micrófonos piezoeléctricos de alta sensibilidad. Todo un equipo, como veis, y más hace ya pues casi 7-8 años. Es decir, elementos de vanguardia en aquel momento que se disponían en aquel lugar para las grabaciones. Yo tengo que decir ahora, y a nivel personal, que tanto Fernando Rosillo como José Luis Tajada, buenos amigos, me llamaron la noche siguiente. Nos llamaron otro compañero y a mí, a Lorenzo Fernández y a mí, que trabajábamos en una revista del sector, y fuimos para allí. Para mí fue impactante porque la moderna Delegación de Industria nos habían dado ese permiso y ellos estaban muy nerviosos. Doy fe de que son personas absolutamente asépticas, con un trabajo encomiable, informáticos. Nos llamaron muy nerviosos. Su mensaje era: por fin hemos escuchado psicofonías.
y han ocurrido ante nosotros. Ese mismo día cogimos el coche y nos plantamos en Albacete. Para mí fue una sensación entrar en aquel portal mítico donde había ocurrido esta historia hace tanto tiempo. Y sobre todo cuando hoy en las limpias baldosas, en todo lo cuidado que estaba aquel lugar, aquella delegación de industria, me di cuenta de que había una zona en la que se bajaba al antiguo sótano. Un sótano que siempre ha permanecido desde el crimen, desde los crímenes y los hallazgos macabros, tapiado. Pero todavía estaba la bajada, los ladrillos, rojizos, viejos, llenos de telarañas. Ahí se bajaba a aquella especie de boca del infierno. Y allí estuvimos grabando, sin, la verdad, resultados como los de la noche anterior que tuvieron estos compañeros. La primera incursión psicofónica, y como digo siempre, con todo el escepticismo del mundo, somos periodistas y exponemos los temas, cada uno que piense lo que quiera, pero sí es cierto que el lugar era muy especial, que había una carga subjetiva muy fuerte, y que sobre todo la limpieza, el precinto, la cantidad de gente que estuvo observando cada punto del análisis es absolutamente riguroso. Esta primera grabación surge hacia las 2:50 de la madrugada, en aquel día, en esta casa. Las grabadoras digitales, las grabadoras de vídeo apuntando al recodo por si ocurría algo, medidores de temperatura por si bajaban drásticamente, como dicen que ocurre cuando pasan estas cosas. De la grabadora, de las cabezas grabadoras, grabando. Entonces nadie se acerca, nadie manipula eso. No hay nadie que se acerque y diga frío, miedo, porque entonces veríamos perfectamente a la persona que ha hecho el fraude, que en este caso no está el fraude. Que hay que decir una cosa muy importante, Carmen, que es que nunca se había hecho esto antes. No. Es decir, a nadie se le había ocurrido. Claro, montaron un auténtico, como aquí tenemos varias televisiones, pues ellos montaron un auténtico aparataje de realización, varios monitores, como hemos escuchado antes a José Luis Tajada, y estaban siguiendo y grabando en circuito cerrado cada posición de cada grabadora. Fue la grabadora 2 la que registra solamente esta voz y nadie se acerca. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Quién decía frío, miedo? 7640, palabra milenio y lo que queráis. Katia, estamos atentos porque vamos a ver qué dice la gente, que escucha otras cosas. ¿Qué opina? Esta es una de las más claras, si queréis, entiende perfectamente mamá. ¿De mamá no lo ese entiendo? Suspiro, yo sí. Yo oigo perfectamente después de un pequeño suspiro, mamá, frío, miedo. Yo oigo el suspiro y luego... Es que lo hacen en un tono más... Juanma, ¿puedes ponerlas otra vez las mismas? Para ver si escucháis un suspiro o no. 7640, queremos saber qué opináis. Ahí estaban las voces del misterio, la primera que se grabó, el documento sonoro que, bueno, causa... Claro, estamos aquí en el estudio 1, como digo siempre, con una luz tenue, la que nos es posible. Antes era más tenue todavía, pero lo cierto es que, claro, no sé qué impresión puede causar esto, como nos dicen muchos amigos, al SMS, pues en la carretera, en la cama, haciendo la guardia. Sabéis que enviamos un abrazo grandísimo a todos los amigos de la noche que nos siguen tanto a la 1:30 de los viernes como a las 3 de los domingos. Mamá, frío y miedo, al menos así dijeron los expertos. Todo tipo de análisis y de momento psicofonía oficialmente verídica. Juanma Frasquet, nuestro compañero en Nada del Misterio, se ríe malévolamente, como es él, malévolamente, porque sabe perfectamente que vienen todavía más sorpresas, ¿verdad, Juanma? La siguiente se obtiene, creo que 11 minutos después. Es otra de las grabadoras, la que en esa noche donde pasaron determinadas cosas, pues surge... Creo que es más difícil, Carmen, ¿verdad?, de entender. Sí, es un poco más complicada de entender, sobre todo porque es que además no es tan larga como esta. Va Sí, mucho más pero rápido. es que hay una cosa curiosa, es que es la misma voz. Es exactamente la misma voz, una especie de niño, de niña, no sé qué os parece a vosotros. Ahora vamos a decirle a Katia que venga para aquí con vuestras opiniones. Como que arrastra la voz, para mí, una voz como muy infantiloide, o alguien haciéndose pasar por voz infantiloide. Pero aquí lo que tenemos como documento
ya yo os puedo decir que yo estaba delante la noche siguiente recogiendo esas grabaciones, es el escaneo que las cámaras de vídeo hacían sobre un área grandísima. Imaginaros un pasillo grande, la escalera al final, la grabadora. Nadie se acercó al micrófono, como ha ocurrido miles de veces con el tema de la psicofonía. Otra cosa es si se puede colar un sonido, que puede ser, si es una sugestión nuestra. Ahí estáis vosotros para opinar. Esta voz, 11 minutos después, en la otra grabadora, dice: soy yo. Más o menos así, soy yo, pero arrastra mucho las palabras. Escuchamos, Juanma. ¿Tú qué has escuchado, Carmen? Soy yo. Soy yo, pero como una especie de... Como muy alargado. Una especie de voz que al decir soy yo, lo une casi la I con el yo. Fernando Rosillo, José Luis Tajada, José de Zor. Al que viene te voy a decir así de claro, yo le mando un fuerte abrazo. Aunque sí, ahora mismo... no tiene nada que ver, y además todavía por el momento no se sabe que haya sido el culpable del asesinato de ese piloto, de ese joven piloto. Ese es el único inculpado, pero tampoco se ha demostrado ni hay pruebas concluyentes de que sea él el asesino que ha cortado la cabeza de esa persona. Luego vamos a dedicar unos minutos, porque claro, en internet y en ciertos sitios está saliendo investigador de los misterios de la mano cortada, acaba mutilando a otro, obsesionado por la historia. Bueno, y queremos un poco separar la paja del grano y decir que esta persona, a la que conocimos, muy amable, no sabemos qué habrá pasado, pues está ahí en la prisión de la Torrecica, como decían los compañeros de Cadena Ser en Albacete. Estaba allí esa noche, estaban esa noche Tajada, José Luis, Tajada Ismael, Fernando Rosillo, y salía esta voz de soy yo y frío y miedo. Hacemos un pequeño lapsus porque Katia nos trae ya lo que está diciendo la gente al 7640. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Noche, bueno, pues yo creo que emocionante, siguiendo la línea de estas últimas semanas, y bueno, uniendo lo que es un caso del pasado con los últimos acontecimientos del presente, desgraciados, sinceramente, y que, bueno, unen historias, unen obsesiones, unen cosas. Y las voces, las psicofonías, que ahí están, y las hemos recuperado gracias a nuestros compañeros Rosillo y Tajada, obtenidas aquella noche ya mítica en la Casa de los Misterios. Katia, 7640, palabra milenio. ¿Qué dice la gente? Milenio, pues hay varios oyentes que coinciden en que entre las palabras mamá y frío escuchan otra voz más, que no sabrían decir algunos el qué. Dicen tengo frío y miedo. Sí, algo algo apuntan así, algunos. Muchos dicen que los que tienen frío y miedo son ellos. Ya. Otro que le han operado de apendicitis, que escucha perfectamente, le acaban de operar de apendicitis, escucha perfectamente tengo frío y miedo, pero cree que le van a tener que operar de algo más. A otro de Granada se le han saltado hasta las lágrimas, escucha perfectamente tengo frío y miedo. Pero que por favor nadie apague el receptor. Decía Germán de Argumosa, para que me entendáis, compañeras, era un viejo sabio que impartía clases en la universidad, una voz muy particular, él era un maestro, un antiguo pinta de marqués, era marqués realmente, e introdujo estos temas de las psicofonías en la radio y a nivel español, ¿no? ¿Y sabes lo que decía, Katia? Menuda idea se le ocurrió. ¿Sabes qué decía, Katia? Las primeras en Belmed, por cierto, estuvimos antes de ayer, estábamos en Belmed. Decía, cuando alguna vez la entrevisté para la radio, decía, dirigiéndose a la gente, decía, estimado amigo, así, algo así. No, de verdad, esto es además con gran admiración para el maestro Germán Argumosa, decía, si usted es sensible, por favor, apague su receptor. Yo les digo que no apaguen el receptor. Yo está claro que soy muy sensible, pero me queda ese morbo de querer escuchar. Pero la curiosidad puede con el miedo. Así dice Milenio 3. Bueno, pues la mayoría de la gente escucha perfectamente. Hay otro que dice, por ejemplo, dice Mónica de Burgos, mi familia, miedo, entiende ella. Mi familia, miedo. La mayoría sí que entienden ese frío, miedo, familia, una voz humana entre medias. ¿Y de soy yo han llegado ya mensajes? Todavía no han llegado mensajes con la de soy yo. No, de soy yo todavía no hemos recogido los mensajes para la próxima. Bueno. La mayoría, los pobres, están muertos de miedo, no me extrañas. Yo estoy sola en casa. Y seguimos. Hay una persona que pregunta que qué es ese chasquido que se oye justo antes de las voces. Es un chasquido muy característico de las psicofonías. Cuando hay incursiones de voces en cintas, es normal que se oiga como un
chasquido, como si chasquearan los dedos o algo, y luego la voz se colara. Pero es que pasa en la mayoría de las psicofonías que se han grabado. El 90% de las que dicen que son auténticas, desde siempre, un chasquido, una especie de... Decían los expertos que era como una llamada de atención al receptor, ¿no?, al que grababa esas psicofonías. Katy, en la siguiente etapa, dentro de unos 10 minutillos, vemos que dice la gente de la de soy yo y la que falta ahora, que dice soy Dios. Si sigo viva del susto... Venga, Katia. Desde luego que no queremos matar a nuestra productora, que tiene que estar con nosotros en Sevilla, en esa magnífica... Ahí yo creo que lo va a pasar peor que hoy, incluso. Sí, porque ahí van a estar los testigos en vivo y queremos hablar con vosotros. Van a estar la gente que tan mal lo ha pasado con los casos de la calle San Luis y del caso Viandas. Va a ser una ocasión única y además Sevilla para nosotros es muy especial, de verdad. Bueno, Frío Miedo, soy yo, y la tercera psicofonía en discordia, la tercera... A mí es que me parece muy clara, pero bueno, hay ese chasquido que parece que incluso se detiene la grabación, hay como un club, como un bucle, algo, y dice muy lentamente. Lo que es curioso es que pasan varios minutos, es otra grabadora, nadie es captado por la cámara, que eso sí que es alucinante, y pongo la mano en el fuego por José Luis Tejada y Fernando Rosillo, y se graba una voz nítida, muy extraña, no es típica en las psicofonías. Las psicofonías son como las que dicen que son reales, se lo dicen los expertos, son como muy lejanas, como muy... Y esta parece que es un niño hablando al micro, directamente. Dice, soy Dios. Eran ya creo que las 3:17 más o menos, si mis apuntes no están mal. Y en ese recodo, a unos 50 metros del otro lugar, silencio absoluto, el edificio, las grabadoras, los especialistas en otra planta con todos los monitores, todo perfecto, y sale eso, soy Dios. Son las 2:05, la grabadora está grabando. ¿Sabes, no? Comentábamos ahora mismo, tenía que haber hecho una pequeña aclaración, y es que hay unas voces al principio, un grupo de voces. Son los propios investigadores dejando las grabadoras, uno de ellos, concretamente creo que José Luis Tejada, que está hablando con su hermano Ismael Tejada, si no recuerdo mal, y está subiendo las escaleras y se oyen todavía, claro, la sensibilidad del micrófono a Tejada subiendo los peldaños. Es importante explicarlo, porque si no parece que la psicofonía es lo primero que sale. No. Y después, pegado, después de una especie de golpe, como decía Carmen, sale ese yo soy Dios o yo soy yo, que también entiendo yo, y el mismo tipo de voz, eso es cierto. Y es todavía una carambola más increíble, porque ni siquiera la cámara ya recoge Tejada, porque es la escalera que sube, se oyen sus pasos, no hay nadie, y se supone que si esa voz estaba ahí, sea lo que sea, estaba en la espalda de nuestro amigo, de nuestro compañero. Vamos a escucharlo otra vez, ahora con esta aclaración para que todos tengáis idea. Hay unos segundos sin que se oye un barullo. Es José Luis Tejada dejando esa grabadora, hablando, si están ya, creo que puestas todas las disposiciones, los micros, las cámaras, a los compañeros que están arriba. Se oye el subir por esos peldaños, ahora ya limpios, ahora ya lustrosos, lo que fue los dramáticos sótanos de la casa de la marquesa, que por cierto murió desgraciada, era muy rica y murió pobre, está enterrada en un nicho perdido en el cementerio de Albacete, luego lo comentaremos. Pero en ese momento José Luis Tejada va subiendo y casi sin que estuviera empezada la prueba, estaba grabando pero todavía el compañero estaba subiendo, la voz casi se pega a él. Yo soy Dios o yo soy yo. Y primero el investigador hablando, escuchamos. Son las 2:05, la grabadora está grabando. ¿Sabes, no? Bueno, pues esta sería la cronología de esa noche, esas voces distintas. ¿Tú qué oyes, Carmen? Yo soy Dios. Sí, muy clara, ¿no? Sí, es bastante clara, y además es que aprovecha justo cuando José Luis Tejada sube las escaleras, se va, justo se oyen los pasos y la incursión psicofónica. Yo soy Dios. En ese mismo lugar donde, quién sabe,
Esto era en el año 97, pues más o menos 40 años antes, 45 años antes, esos científicos alemanes, quién sabe si con un virus, se sabe que el CSID estuvo detrás de esta historia por ese virus, por algo que traían esos alemanes huidos, sabíamos de la pasión por los elementos, decíamos, bacteriológicos, eran protegidos, estaban en España a recaudo de esta marquesa, y ellos estaban allí. ¿Qué harían? ¿Por qué luego en esos sótanos, en esas casas han quedado estas voces? Lo que sabemos es que nuestros compañeros no mintieron absolutamente a nadie, que se registraron voces, que puede ser el aire, que puede ser una casualidad, que puede ser lo que vosotros queráis, pero nuestros compañeros lo grabaron, estaban allí, y eso es lo que una cosa que no tiene subjetividad, que es una grabadora, es una cinta magnética, registró. Yo soy Dios, soy yo, y frío y miedo. ¿Tiene algo que ver con la historia que se vivió entre esos muros? Ahora lo increíble es relacionar y ver que toda esta larga historia nos hemos sumergido, nos habéis pedido a través de ese SMS al 7640 este caso, la mano cortada. Teníamos más de 50 peticiones, Carmen, de este caso. Y hay que decir que por esa vía nos tenéis que decir los casos que queráis que tratemos. Y sabéis que lo vamos a hacer con todos los datos, con todos los documentos, con todos los testimonios. Que si cogemos un caso, lo diseccionamos, nunca mejor dicho, en esta historia, para que tengáis todas las opiniones y luego, como siempre, aquí no vendemos ninguna verdad, vosotros tengáis la última opinión. Desgraciadamente, esta historia la empezábamos con esa crónica. Hoy, a la 1:30, cuando terminaba el larguero, empezábamos con una noticia triste. Esa cabeza de Río Par, en el nacimiento del río Mundo. Y quiero contar una anécdota. Está parte del equipo delante. La casualidad nunca existe. Yo me encontraba, hace un par de semanas, nos encontrábamos tecleando los últimos datos sobre ese crimen de Río Par. Esa cabeza tan deformada como una pelota morada con pelo que no tenía ni rostro. Y que después se ha podido saber que es de ese hombre Expósito, un piloto, y al que culpan es a José de Zor, el investigador que ha pasado toda la vida obsesionado con la historia de la mano cortada. Bien, hemos empezado con esa crónica, y yo voy a contar una cosa que pasó aquí en la SER, en esa redacción que tenemos ahí al lado. Vino un hombre, Manolo, de Servicios Generales, y dijo: Iker, tal, yo no le conocía, no tenía el gusto de conocerle, y me trae una foto, ¿te acuerdas, Carmen? Una fotografía. Él no sabía, no estaba viendo la pantalla del ordenador, y dice: un amigo mío se ha hecho una foto sentado en el hueco de un árbol y mira lo que sale. Y bueno, era un defecto clarísimo del objetivo, era su amigo tumbado, pero las manos se le deformaban como si fueran tentáculos, la cara deformada, pero por un efecto de luz alucinante. ¿Cómo me quedo? Yo estoy en mi palabra de honor, y estaba el equipo delante, y está él de testigo, y me estará escuchando, cuando me dice: ¿sabes dónde he sacado esta foto? ¿Dónde mi amigo se ha sacado esta foto? ¿Dónde? Justo en el hueco donde se ha encontrado la cabeza de Río Par. ¿Sabes algo de eso? Yo me quedo, como os habéis quedado vosotros, miro a Carmen, y en la pantalla de Carmen del ordenador estábamos haciendo la noticia de la cabeza de Río Par. Esa foto de ese amigo estaba hecha horas antes de que se descubriese la cabeza en ese hueco del árbol en el nacimiento del río Mundo. Como siempre decimos, la ficción no supera nunca la realidad, y no hace falta más que indagar, más que rascar y más que investigar. Yo me quedé helado, una casualidad lógicamente, pero estaba en el sitio, en un rincón de la Sierra de Albacete, donde se encontró la cabeza de este pobre hombre. Ahora mismo viene Katia con lo que penséis de las psicofonías, y le hemos preguntado al maestro, a Paco Pérez Avellán, maestro del crimen en este país, qué opina él de esta historia. La cabeza puede tener que ver con la historia de la mano cortada. Puede que este hombre, José de Zor, con algún instrumento quirúrgico, no lo sabemos, haya amputado la cabeza a un amigo, a un compañero, lo que sea, obsesionado con la historia de las mutilaciones de Albacete. No lo sabemos. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, yo creo que engancha perfectamente con aquella historia antigua. ¿No? Este hombre es posible que se haya obsesionado, pero si aparece de pronto una cabeza cortada, se debe a un descuartizador. Muchas veces este tipo de crímenes se cometen por un acto pasional, con un deseo de borrar de la tierra o de quitarle la forma original al cuerpo que se ataca, por lo tanto se fracciona. Hay un suceso muy parecido en el que apareció también primero una parte del cuerpo y luego la cabeza en León hace bastantes años, en los años 70, en la descuartizadora de León. Esta vez mataba a su amante,
que era una persona que convivía con ella, tenían un bar y en una discusión le mató con un hacha y luego hizo trozos el cuerpo y fue dejándolo en las cunetas de las carreteras. Aquí que haya aparecido la cabeza indica, en Albacete en este caso, dos cosas. Una, el deseo efectivamente de hacer desaparecer ese cuerpo, de desmembrarlo, por lo tanto que desaparezca por completo su recuerdo y su forma humana, y también una intención de hacerlo desaparecer físicamente para que no pueda acusarle. Este hombre debió tener una obsesión real por hacer desaparecer el cuerpo de la persona a la que puede haber matado, o tal vez incluso si estaba obsesionado y se demuestra que hay algún tipo de delirio, practicar también con el cuerpo muerto algún tipo de ceremonia como hacía Margarita Ruiz de Liori. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Dos y 51 minutos y aún tenemos que daros algunas noticias, una que atañe también a un compañero, llenas de misterio y de drama, desgraciadamente. 7640, Katia. Bueno, pues siguen llegando un montón de mensajes. Por ejemplo, Tere de Palencia dice que a estas horas ponemos los pelos de punta a cualquiera. A vosotros, ella pregunta, ¿a vosotros ponéis los pelos de punta algo de lo que estáis contando? A mí todo. Dice que entiende perfectamente, soy yo, da miedo. Milenio, nos dice otra persona, soy de Albacete, paso mucho por allí, también por la noche. Conocí la historia porque mi padre estuvo en ese sótano y siempre me ha dado miedo, pero ahora más. Su padre estuvo allí y le contaba cosas. Y le contaba cosas que... Bien. Bueno. Pues sería de los pocos que puede recordar esa historia, porque vamos, después, como decimos, del crimen, de aquella vasija con la mano dentro, se cortó cualquier información y se tapiaron los sótanos. Bueno, un oyente que se quiere dormir porque mañana madruga y no lo está consiguiendo. Otro que nos dice que se entiende perfectamente, soy yo, Dios. Es escalofriante, dice. Soy yo, Dios. A la gente le ha dado... ¿Alguna Katia te comenta o alguno... niño, niña? Hay una persona que dice que es, bueno, muchos oyentes que dicen que son niños, sí, sobre todo niños, parece. pero una persona especial que a mí me ha llamado la atención dice que es que le enternece la voz de ese niño. Bueno, pues hay desde luego gustos para todo. Es una visión. También nos preguntan que si hay algo grabado en vídeo, aparte de la psicofonía, que si hay imágenes grabadas en vídeo. Muchas veces los vídeos captan también fenómenos. Os voy a dar una noticia. En Sevilla va a haber una pantalla en ese lugar. Vamos a hacer un espectáculo que yo creo que no es solo radiofónico. Vamos a poner imágenes de los casos de Sevilla y hay una grabación que se va a ver por primera vez, ¿verdad, Carmen? ¿Qué sale en esa grabación? En la grabación que hacen Melgarejo, Bautista, que ponen las cámaras, sale una especie de esfera, ¿no? Salen varias esferas, incluso hemos visto algunas de las fotografías que nos han mandado los compañeros de Sevilla y salen varias esferas luminosas. En esos momentos estaban todas las luces. Cámara de vídeo contra cámara de vídeo. Efectivamente, y de las dos, además, todas las cámaras de vídeo que pusieron graban esas esferas que surgen de ningún sitio y que no sabemos todavía a qué se deben. Bueno, y están pasando y están... ¿Que hayan explicación? Pues ojalá, estamos para eso, para explicar las cosas mientras podamos, pero de momento, y en Sevilla va a ser una ocasión única, un ambiente como este, Katia, si tú lo resistes, sí, para, lo podré. para ver cosas, no solo escuchar cosas, sino en el fondo lo que es Milenio 3, un espectáculo que todos tenemos que vivir más cosas. Varios oyentes toman ese soy yo como amenazante, no un soy yo de presencia, sino en un tono amenazante, como te vas a enterar. También un oyente dice que está escuchando las psicofonías y se han apagado todas las luces de su calle y vive en Sevilla, que está muerta de miedo. Que venga a vernos. Otro oyente que no tiene una super radio, pero que lo escucha perfectamente. Soy Dios, entiende él. Y también muchos vigilantes jurados que esta noche nos confirman que no hacen la broma. broma. Los amigos camioneros, un camionero que precisamente está pasando por Albacete. ¿Ahora mismo? Y dice que está muerto de miedo de escuchar las psicofonías. Yo vuelvo a decir que la idea de nuestro colega Mariano Revilla es sensacional, porque tener, no me lo imaginaba, tener ese dinamismo de la gente ahora mismo en Albacete y que con ese 7640 es Milenio Espacio después, ¿no? 7640, Milenio Espacio y el texto que nos quieran enviar. También milenio3@cadenaser.com o Gran Vía 32 octava planta, 28013 de Madrid. Perfecto, Katia. Pues, por cierto, el caso más... Pues los, o los que, tres casos, dime los tres. Los marqueses de Urquijo, Alcácer, los Galindos, también Puerto Urraco. Bueno. Y el crimen de Cuenca. Puerto Urraco, por cierto, Carlos Saúl está haciendo una película sobre Puerto Urraco ahora mismo. Tocaremos esos temas, lo hicimos con los Galindos y seguiremos como siempre en esa línea que divide a veces la criminología, a veces el misterio, a veces la arqueología, a veces la historia, todo lo que no se cuenta aquí en Milenio 3. Nuestro compañero Fernando Rosillo dice que por lo menos abramos la duda
hacia José Bezor, que se están publicando barbaridades de este humólogo llamaban a los que investigaban esta historia del supuesto planeta humo, de los extraterrestres, de este movimiento al que dedicaremos un programa alucinante, un auténtico fraude, un truco que duró 30 años y que engañó a mucha gente muy importante. Bueno, Vallejo, Alfonso Paso, comisarios de policía, sacerdotes, todos creyendo de verdad con buena fe, años 60, que estaban recibiendo información de seres de otros mundos que estaban aquí entre nosotros. Una historia que pasó en España digna de película. Carmen, tanto se ha publicado, hay más noticias sobre qué pasa con este hombre, hipnólogo, parapsicólogo. Bueno, yo no creo que haya parapsicología sí, sobre como todo, título, pero sobre todo prudencia antes de acusar a nadie, porque es que a mí en muchos medios de comunicación me parece una barbaridad ya decir que es el asesino de la cabeza. No es así. El abogado suyo, además, Alejandro Ruiz Pérez, ha interpuesto un recurso contra el acto judicial que se ha dictado en su contra, en el que pide la puesta en libertad de su defendido. Ese recurso ha sido desestimado por el juzgado de primera instancia de instrucción de Alcaraz, y el letrado apelará a la audiencia provincial de Albacete. También ha solicitado que se levante el secreto de sumario. Porque todavía sigue. ¿Zor ahora cómo está? ¿En la cárcel? Zor está encarcelado por indicios que le sitúan a él en el escenario del crimen. Bueno, ahí está el asunto. Esperamos, como decía nuestro compañero Fernando Rosillo, que se aclare todo, y si es culpable, pues bueno, espero que no sea por la obsesión de este caso, sería la sombra negra de esta historia hace 50 años. Ahora vamos a escuchar a otro compañero. Ha ocurrido algo terrible. Tenemos aquí una noticia de los periódicos de Levante. Dos individuos propinan una brutal paliza al especialista en sectas Antonio Toscano. Juanma, vamos a escuchar a Toscano, el último corte que tenemos, Toscano. Antonio Toscano estuvo en este programa hablándonos de sus investigaciones sobre sectas satánicas en Albacete. En Levante, perdón. Y sobre todo en toda la comunidad valenciana. Exacto. Le dijimos que se andase con cuidado. Pues le han dado una brutal paliza, han estado a punto de matarlo, y ocurrió ayer a estas horas. Y hemos hablado con él. Me abordaron por dos sospechosos bastante grandes. Yo diría que medían pues 1,95 m, según le he descrito a la policía. Eran de complexión fuerte, incluso yo diría que sean culturistas, y iban vestidos de negro totalmente. Ya pasamontañas hasta la nariz. Nosotros somos mensajeros y venimos a traerte pues un mensaje. Y bueno, a raíz de ahí pues se vuelve a la otra persona, que en ese momento saca de la mano derecha pues una persona, un arma, una especie de puño americano, y me propinó pues un fuerte golpe en la sien, abriéndome pues digamos la ceja. Luego patadas en la cabeza, por fortuna, bueno, ha pasado de peligro, ha podido ser terrible en un descampado. Antonio Toscano, el principal especialista en Valencia de sectas, y a un compañero suyo, el sacerdote Priscilio Ruiz Picazo, fue apuñalado. Piensan ellos que por grupos sectarios que los denunciaba aquí en Milenio 3 y en los periódicos de Levante. Antonio demuestra perfectamente, lo dijimos, lo que es la valentía, ¿no?, de un periodista que a pesar de todo informa, y nos ha dicho, y le ha dicho a la policía, que lo mejor es que lo digamos, ¿no? Que lo difunda sobre todo en los medios de comunicación, porque ya hay una denuncia interpuesta, y si además esto se divulga, es todavía hay una prueba de que esos grupos sectarios, si le vuelven a atacar, están detrás de este caso. Llevaban un anillo con la imagen de un carnero, ¿no?, la imagen de un grupo bien conocido allí. Qué terrible, ¿no?, hablar en el siglo XXI de este tipo de cosas. Antonio, un abrazo muy fuerte, compañero, tienes estos micros para lo que quieras, y adelante con tu labor valiente de informador. Ninguna amenaza puede con la voz, Y nos vamos, Carmen. Nuestra cita, mañana lo repetiremos a las 3. Sevilla, un espectáculo con José Manuel García Bautista, con Rafa Cabello, vendrán un montón de amigos. Entrada libre, bueno, que se informen por Radio Sevilla, no va a haber ningún problema. Sí, efectivamente, además es en la calle La Araña, en el edificio de la Fundación El Monte. Teatro Álvarez Quintero, ¿no? El Teatro Álvarez Quintero. La entrada, por supuesto, es gratuita, y todos los amigos de Milenio 3 que se quieran acercar allí serán bien recibidos. Pasaremos miedo, veremos imágenes, y realmente será un programa espectacular, Iker. A las 12 de la noche es la cita. Os dejamos con los servicios informativos de la serie y luego con Roberto Sánchez. Un abrazo.